Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos un lunes más a nuestro podcast Liga 2. Poco a poco fuimos cubriendo una etapa. Hoy podemos deciros que es el 30 episodio. Casi nada. ¿Qué nos lo iba a decir, José Antonio? Muy buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a Joaquín, a José Manuel, a José Antonio y a toda la audiencia. Pues sí, eso que surgió como así una forma de pasar un rato, pues se fue consolidando y ya es la 30 edición. Y de verdad que, bueno, no es nada del otro mundo, pero es un modo de entretenernos y entretenerse. Y bueno, pues a esto hay que seguir con ello. Y gracias también, como no, a todos los oyentes que semana tras semana nos apoyaron con una audiencia bastante interesante. Bueno, pues sí, fuimos creciendo poco a poco. La verdad es que no decimos nada que no se sepa ni nada del otro mundo. Simplemente es una forma de una tertulia entre nosotros y dar opiniones muy personales que no tienen por qué coincidir con las que otras personas pues emitan. Y la verdad es que nosotros no queremos disgustar a nadie, pero decimos lo que pensamos en ese momento. Y os comunicamos precisamente que hoy nos vamos a tomar un descanso veraniego y que tenemos la intención de volver en la próxima temporada quizá más reforzados, José Antonio. Bueno, pues vamos a ver, ya ves que esto evolucionó de pasar de ser simplemente comentar la segunda división española, que como dijimos en los primeros programas nos parece una liga de la más interesante en el mundo por su competitividad y por su nivel, y por su pues extensión, porque dura 10 meses y medio, casi, bueno, es increíble, pero bueno, pues vimos que era muy difícil dar esa cobertura con cierto rigor, ¿no? Entonces incorporamos deporte local, incorporamos asociaciones, incorporamos otro tipo de contenido en el podcast que puede ser que yo creo que es más incluso más interesante a nivel comarcal y local y que pues nos actualiza de las día a día de los eventos semanales en este concepto, Y ¿no? los grandes campeones Y que grandes, pasaron ya por aquí. claro, y Por ejemplo, la que vamos a tener hoy aquí con nosotros, que vamos a tener a Laura, una bueno, representante de remo que estuvo en la selección española. efectivamente, una chica joven que practica el remo porque es una de las actividades que hay en Vegadeo y como en todo el entorno de la ría, también en Navia tenían algo de remo antes, en Cudillero incluso, y Gastropol, Ribadeo. Bueno, quiero decir que hay una diversidad y un elenco de deporte local y comarcal que yo creo que debemos poner en valor a efectos de cultivar y de promocionar la juventud y de que practique actividades sanas y solidarias, sobre todo, también, ¿eh? Bueno, pues vamos ya con el contenido de esta 30 episodio o 30 edición, como iba a decir, y vamos a hablar de los equipos asturianos, más concretamente del Oviedo, porque no se cumplió, o sea, mejor dicho, se cumplió ese 10% de probabilidades que dijimos que tenía, ¿no? Bueno, el Oviedo hizo su trabajo el Oviedo porque ganó al Cádiz, bien es verdad que por la mínima 2-1, hubo 29.500, 400 y pico, casi 500, 29.500 espectadores en el Tartiere, cuando su aforo máximo son 30.500, o sea que quedaron unos 1.000, más o menos 1.000 asientos por ocupar, que es difícil de conseguir, ¿eh? Pero quien parece ser, a ver, no es decirlo aquí, que no hizo su trabajo, por lo menos con la profesionalidad que se requería, fue el Deportivo de La Coruña, porque encajó 4 goles de un Elche en el transcurso de la temporada. Merecía estar donde está, pero hay que competir hasta el último minuto. Y parece ser, yo no vi el partido, pero leí algún comentario, que el Deportivo jugó a un bajo nivel y con jugadores más bien suplentes que tendrían que ser indiscutiblemente tanto lo mismo profesional que los mejores, ¿no? Pero claro, esos pequeños detalles que yo no digo nada porque todo el mundo reserva a los jugadores que no haya lesiones y ya sin ganas de competir cuando no se juega nada, pero desvirtúa realmente la clasificación y la liga. Íbamos con ilusión al Tartiere porque milagros existen, a veces existen los milagros, y yo creímos que podría haber, pero en el minuto 1 o 2 ya vimos que el Elche ya se adelantaba, enseguida nos cayó, vamos, ya sentimos en las gradas el 0-2
Y veíamos que el Granada estaba ganando 0-1 en Santander, pero claro, el Oviedo tampoco marcaba, ¿no? El Oviedo tampoco marcaba. A ver, el Oviedo no hizo un fútbol excesivamente brillante desde que vino Paunovic. Sí le dio serenidad y tranquilidad. Los jugadores parece ser que están más tranquilos con este entrenador. Y bueno, no perdió prácticamente, yo creo que no perdió ningún partido, ¿no? Y ayer pues ganó como tenía que hacer. Bueno, pero ganó, pero yo no sé si hasta empezamos, no, marcamos un gol y nos empataron enseguida. El gol de Jaime Seoane, un buen tiro desde la frontal del área, que se coló bien. El Cádiz no, bueno, era un equipo normal, él venía de ganar 4-0, no demostró gran cosa. Sí hay algún jugador que le ves calidad y clase, ¿eh? Pero no, vamos, nunca estuvimos. Es más, en el segundo tiempo, yo, así en medio de broma, decía que el resultado estaba casi pactado, ¿no? Porque veías un partido sin la intensidad necesaria y suficiente para sacarlo adelante. Bien, ya llevábamos 2-0, el segundo, perdón, 2-1, el segundo gol lo marcó Nacho Vidal, que creo que marcó 4 goles desde diciembre, que el año pasado en el Sporting no lo consiguió el delantero que trajimos. No estoy quitando ni poniendo, simplemente que un defensa marque 4 goles, pues es que el fichaje fue acertado, ¿eh? Hablando un poquitín del partido, que mucho no tiene que comentar, como tú muy bien dices, a mí me gustó más el primer tiempo que el segundo. Sí, es que ya digo que en el segundo parecía que el partido estaba pactado. Y lo dije allí, porque es que no había intensidad, se jugaba de banda a banda, no había profundidad, y bueno, quitando por poco. Yo también me gustó un poco más el primero, también teníamos la ilusión, pero vamos, y hubo un momento en que la afición pues apoyó bastante, ¿no? Pero al ver los resultados de otros campos, pues también nos quitaba un poco de ilusión, ¿no? De todas formas, vamos a pensar que el Oviedo hizo una gran temporada. No es fácil meterse en el playoff y en el número 3, cuidado. Mira, pequeños detalles. Yo hablé del gol del resbalón de Escandel en Santander. Mira, allí hubieran sido 2 puntos vitales que nos hubieran puesto, pues, en las puertas, abierto la puerta del ascenso directo, ¿no? Pero también es verdad que, como tú dijiste, bien, aquel gol del portero del Alavés o perdón, El Eibar. del Eibar y esas cosas que son mínimos detalles, pero que te deciden un ascenso, ¿eh? Claro, como también lo tuvimos en contra cuando el partido con el Málaga, cuando marcaron ellos en propia puerta ya. Claro, Es que, sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. Hay que darse cuenta que estamos en un fútbol profesional y que en primera división caben 20 equipos y en segunda 22 y no hay nada que hacer. Y quiero decirte que hay muchos aspirantes a esas plazas y muy buenos equipos, muy buenos presupuestos. Hay temporadas que se dan bien, otras que se dan regular. El Oviedo está haciendo las cosas bien. El año pasado entró en playoff de cuarto, creo, sí, pero este año ya entró vamos, el primero en el playoff, ¿no? Bueno, ¿qué suele pasar? Pues el año pasado ascendió el tercero este año tiene Oviedo. Bien, es verdad que los últimos años solía subir el que quedaba en sexta posición y en sexta posición quedó el Almería. Dijimos aquí en noviembre, bueno, no sé en qué sí. fechas que para mí el ascenso era Oviedo-Almería. Bueno, pues uno de los dos, bueno, a ver, está en el playoff. No ascendieron directamente porque Levante estuvo Pau ahí toda la temporada con una muy buena gestión por parte de Calero, del entrenador. El Elche se le veía más, el Elche le gusta, a Sarabia le gusta más exponerse, ¿eh? Pero bueno, ya digo, y ayer si el equipo, bien, no digo que no merezca subir el Elche, pero bueno, si hubiera competido mejor el Deportivo, pues no se sabe. Por eso digo que no hay que exponerse mucho y hay que hacer que quizás llevar las temporadas tipo Calero, escondido ahí y cuando hay que dar el zarpazo lo dio. Porque ayer mismamente el Levante también ganó en Eibar, ¿eh? O al Eibar. El zarpazo grande lo dio en el partido Elche Levante. Claro, claro, que le metió el agua en El casa como. 1-3. Exactamente, 1-3. Esa es la diferencia de un equipo aguerrido, funcional, que ya
previsible además, porque dijimos que Calero le gusta hacer los equipos desde atrás, para jugar un fútbol como el que hizo Luis Enrique, hay que ser Luis Enrique y tener las piezas justas. Entonces vamos a asegurar esa portería cero, porque teniendo la portería cero no ganaremos, pero no perdemos. Y muchas veces el no perder partidos es el que da el éxito. Sí, a nadie o a muy pocos aficionados del Oviedo nos puede gustar el hecho de que se enfrenten en la primera eliminatoria a la Almería. Hay una cosa que está clara, sea en la primera, sea en la segunda, te tiene que tocar. Vamos a ver, va a subir el mejor. Y de hecho, pues no sé qué te diga, si es mejor en la primera, porque de ganar saldrías muy reforzado. Eso está clarísimo. Efectivamente. Y como pasó el año pasado, ¿a quién le ganamos? A Eibar, que el Eibar el año pasado tenía un equipazo, Entonces sales muy reforzado. Bien, es verdad que hay que dar el zarpazo final, pero bueno, también hay que pensar otra cosa. El mejor partido probablemente que hizo el Oviedo fue en Almería. Y allí no sé si un gol de Colombato, Sí, con lo cual, a ver, bien es verdad que a mí la Almería, ya dije hace 2 jornadas aquí, en el podcast 28, 27 por ahí, que es un equipazo impresionante, sobre todo con esos tres delanteros que tiene ahí, con el portero que es un brasileño bueno, el entrenador que ya tiene 2 ascensos, uno con el Almería, otro con el Huesca, al menos que ya se me va la memoria, pero bueno, tiene un equipazo la Almería y va a ser difícil jugar allí y aquí. Pero ya estuve, bueno, ya me llamaron ahora de Oviedo, va a haber bastante gente que se desplaza a Almería, eso es un apoyo, y el Oviedo, ya digo, no puede haber de todo, hombre, y los partidos hay que jugarlos, y después de jugarlos hay que ganarlos. Vamos a ver qué pasa. hubo una jugada curiosa que fue ese posible penalti en el último momento. Si hubieran pitado ese penalti y se hubieran metido, nos hubiera tocado el Racing. Pues, bueno, pues hubiera tocado el Racing. Bien, es verdad, sí, el Racing, porque estaban empatados aquello, el Racing ganó en el último minuto. Bueno, yo creí que iba a ganar el Granada en Santander, pero bueno, se repuso el equipo de José Alberto. La verdad es que el penalti, allí visto en el campo, mucha gente nos temblaba, y una vez que se paró el partido y que el árbitro echó mano al pinganillo, yo creo que, no sé si fue penalti o no, pero la verdad es que al parecer lo parecía, ¿eh? Fue una duda impresionante. Yo no sé si fue Calvo Costas, ¿no? Nacho Vidal. Nacho Vidal y el portero, a ver, es que Scandeles juega parece que es un temerario muchas veces, ¿no? Y allí tenía que pegar una voz y mandar. Allí hubo una duda entre esos dos jugadores y el chico del Málaga pues lo aprovechó muy bien y bueno, esas jugadas en otros partidos se pita penalti y teníamos que callarnos, ¿eh? Pero bueno, el Oviedo ciertamente estaba en el playoff ya. Y yo no sé qué te diga, tú dices que es peor la Almería, pues yo es mejor jugar el primer partido contra la Almería. No, no digo eso. A mí yo coincido contigo. A mí me gusta jugar el primer partido Sí, contra el más fuerte. sí, porque Si pierdes, perdiste. exactamente, Pero si pasas, hay un pasas muy, sentimiento moral. pasas muy reforzado. Yo creo que si le ganamos a la Almería, de todas formas, yo creo que tanto el Oviedo, hombre, el Mirandés hace muy buen fútbol y está muy fuerte, pero yo creo que va a pasar, yo creo que va a subir, ahora lo digo, el ganador del Almería Oviedo, a ver quién es el que pasa. Esperemos que se recupere la mayor parte de los jugadores, que salieron con algún problema, como por ejemplo Hassan. Bueno, Hassan ayer hicieron varias faltas a Hassan que el árbitro no pitó. Bien, es verdad que cuando te acostumbras a jugar con esos riesgos, los árbitros te cogen la medida y no te pitan. Le pasa a Lemao, pero bueno, la jugada de Hassan ya era la tercera o la cuarta falta que aparentemente le hacían. Bueno, y allí es verdad que él nada más levantarse, que parecía una falta tonta, pero nada más levantarse pidió el cambio, con lo cual algo sintió en las piernas, alguna rotura o algo de fibras o algo así, alguna molestia, que pidió el cambio automáticamente y muy bien Paunovic lo sacó y sacó Paulino y lo reservó para el posible playoff. Igual fue también pensando de sentir molestia y decir no voy a más. Claro, sí. Para que no me Sí. más. Y hubo otro cambio el de Colombato, porque tenía 4 tarjetas o 3 y se podría. El de Racing. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que el Oviedo, a ver, claro, es otra, digamos, otra competición, ¿eh? Es competición a vida o muerte. Aquí hay que salir a ganar y a morder. Y bueno, tenemos gente veterana, también en la Almería, sin duda, y sobre todo el entrenador,
tiene gente veterana, pero yo creo que puede hacer un buen papel el Oviedo, ¿eh? Te voy a contar una cosa curiosa que tú seguro que no la sabes. No, porque estuve allí y Porque seguro que... estuviste en el campo. De los 29.900 espectadores que hubo ayer en el Tartiere, se dio la circunstancia de que enfocó la televisión por 2 veces al presidente de la Peña del Fondrigo y una vez más a otro de Vegadeo. Bueno, es que el presidente de la Peña del Fondrigo está muy bien considerado, ya estoy enterado, está muy bien considerado entre las peñas oviedistas de la capital. Y además, pues se desplaza con frecuencia, lleva gente. Hay 3 chicos aquí, 3 o 4 chicos que van a entrenar con los en categorías inferiores, perdón, cadetes y infantiles, con lo cual el occidente allí también, por lo menos saben que estamos aquí. No hay otra empresa que pone autobuses, que también es importante. A mí ya me llamaron el lunes para saber si iba en autobús o no, porque tenían pensado poner 2 autobuses, con lo cual hay mucha gente del occidente que apoya al Oviedo, entre ellos pues Antonio Seijo Beiguela, ¿no? Que es el presidente de la Peña Occidente, al que le mandamos un saludo desde aquí, como tú muy bien dices. Efectivamente, pero es casualidad. Sí, sí, pero ya te digo que está bien considerado y yo creo que incluso... Sí, pero imagino que el realizador de televisión no tendrá Bueno, nada que ver ya con sabes que eso. estas cosas siempre, o algo le llamó la atención, algo le llamó la atención al realizador, que son personas muy profesionales y saben qué imagen captar. Seguro yo no lo vi, lógicamente, pero me alegro por eso. Bueno, vamos a seguir. Y dijimos el otro día de jugar un poco la inteligencia artificial con las probabilidades de ascenso. ¿Qué probabilidades tenemos en este momento? Vamos a centrarnos en el partido de Almería. ¿Qué Bueno, probabilidades? pues aquí es el 50%, 50-50. No hay que tenerle miedo al partido, ¿eh? Hay que salir muy concentrado. Tenemos que poner actitud ganadora, indiscutiblemente. Después que se pierde, pues, pero es que si vas con temor es el problema. Que irás por todas. Bien es verdad que tienes un rival enfrente, pero tenemos que pensar que vamos a ganar ese partido, con todo. Hay que tener cuidado con las coberturas, hay que tener cuidado con las faltas, hay que ser prudente, pero hay que entrar con intensidad en el partido. Vamos a ganar el partido. Y el partido puedes estructurarlo en diferentes fases. Si yo tengo que marcar un gol en los primeros 15 minutos, hombre, pues sí, igual hay que decir, en los primeros 20 minutos tenemos que marcar, pues hay que salir a por todas. Después puede haber porque como dicen los grandes entrenadores, hay mini partidos en un partido, pero hay que adelantar, hay que ganar hay jugadas, segundas líneas hay que intentar, hay que presionar arriba, como hizo, bueno, tenemos un ejemplo perfecto en la final claro, es un otro nivel, pero en la final de la Champions, es que no le deja respirar, y creo que en eso tenemos que estar. Vamos a tener a Sibo, que no es pero vamos a tener jugadores interesantes, recuperar jugadores importantes, y bueno, date cuenta que son 180 minutos o más, porque puede haber hasta prórroga, con lo cual no sé, lo que no podemos es traer de Almería una goleada, eso está, pero podemos, yo creo que se va a decidir en el Tartiere, el miércoles, o sea, este sábado no, el miércoles siguiente, con lo cual, que es a las 9, con lo cual también hay que pensar en que ya están a la venta las entradas, que para los abonados hay que poner un suplemento de 20 euros, y para los hay unos acompañantes que son de a 50 euros si un abonado te saca la entrada, y si no son a 100 euros por persona. Bueno, yo creo que es mucho dinero, indiscutiblemente, pero merece la pena ir a ver el partido. Pero insisto, hay que salir a ganar el partido, porque es la única forma que tenemos, porque si lo sales a empatar acabas perdiéndolo. Con lo cual hay que ir a por todas. En la parte deportiva hay algo que me preocupa o que me viene preocupando últimamente y es que se marca mal los rechaces. Nos marcó un gol así el Coruña, nos Sí, marcó un gol ayer, sí, que sí. yo recuerde, y creo que hubo algún gol más. Eso hay que cubrirlo ya, hay que asegurarlo de alguna forma. Ahí bueno, debería ser misión, aparentemente, yo no soy ningún técnico, pero bueno, por experiencia, yo creo que esa es misión de los centrocampistas. Ahí hay que despejar el balón. No hay que a ver, jugar tipo Guardiola, tipo Luis Enrique. Muchas veces hay que dar una patada al balón para adelante o a donde sea, ¿no? Y hay que estar muy atento a esa segunda línea del equipo rival para que estorbar, al menos, para estorbar y para que no dejarles de ejercer su calidad, que demuestren su calidad. Hay que despejar el balón rápidamente y estar muy atentos a todas las coberturas, en saques de banda y por ahí. O corners y La por ahí. jugada de ayer, puños de escondel, Claro.
el delantero entró solo, el Claro, delantero medio, que no me acuerdo quién claro. era, Ahí, y gol. ahí los mediocampistas tienen que estar muy atentos y la defensa despejar con inteligencia, ¿eh? A donde no están los demás. Claro, es muy difícil, yo lo entiendo, son microdécimas de segundo, pero hay que estar muy concentrados. Por eso decía que hay que estar, en fin, estar muy, muy atentos. Para ti, ¿cómo lo viste ya? Pues lo vi bastante bien, se mueve bien, no tuvo, estaba muy marcado, trabajó bien, pero no tuvo el día. Al principio sí entró muy bien, después fue un poco a menos, yo creo, ¿no? No lo cambiaron, me parece, o al final no No lo lo cambiaron. cambiaron porque está Alemão estuvo calentando por allí, pero yo veo a este jugador, bueno, ya dije que se movía muy bien y en cualquier momento te puede hacer un gol, ¿eh? Es un jugador aprovechable. Bien, el Cádiz también lo marcó mucho y yo los veo bien, ¿eh? No sé cómo estará Viñas, yo creo que no está para jugarlo, pero entre él y el Alemão, pues yo creo que pueden. También es verdad que enfrente tenemos a un Luis Suárez y a otros dos o tres jugadores muy buenos, pero bueno, Luis vamos. Suárez, si no recuerdo mal, en los partidos anteriores estuviera marcado muy bien por Costas. Sí, sí, claro, o sea, bueno, quiero decirte, y ya dije que el mejor, uno de los mejores partidos, o el mejor que hizo el Oviedo fue en Almería allí, con aquel gol del Colombato Fantasma que no se lo dieron, y en fin, puede haber de todo. Bien es verdad que era con Calleja, pero bueno, Paunovic también Va a ser un sábado de feria y un sábado que vamos a tener que pegarnos al lado del del televisor. televisor Bueno, a partir de las 9 de la noche. seguro A ver que si salimos a celebrar. seguro que en los bares de la feria, tanto supongo que los pongan los de fútbol y los de baloncesto, incluso alguno más, pues tendrán la televisión para poner ese partido a todos los obedistas y yo creo que va a ser interesante. Bueno, hay gente que se va a desplazar a Almería, yo no sé de por aquí, pero ya sé alguien de Oviedo que ya sacó billetes en AVE y demás para estar allí, ¿eh? Bueno, en circunstancias normales, la eliminatoria no se debe decidir el próximo sábado, como tú muy bien dices, tiene que ser en el Tartiere. Lo normal sería que la eliminatoria se jugase en el Tartiere, eso sería normal. Si se decide el sábado, yo no quería que se decidiese el sábado porque de decidirse el sábado parece que la Almería tendría muchas más posibilidades, ¿no? Si yo tengo que apostar, si alguien me dice la eliminatoria se va a decidir en Almería, pues ahí sí que el 90% diría que el Almería sería el ganador, ¿no? Porque es en su campo, está arropado por su afición, es un sábado, en fin. Pero vamos a ver, ya digo que la eliminatoria yo creo que se va a decidir en el Tartiere el miércoles siguiente. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y en caso de fuera eso, Entonces, sí, bueno, hombre, no, que ganemos, que pasemos como en el último minuto de penalti, aunque sea, pero que es difícil, ¿eh? Pero vamos a ver, de todas formas no debemos decepcionarnos. El Oviedo hizo una muy buena campaña, mejoró los resultados y la posición de la temporada pasada. Y subir a primera división es muy, pero muy difícil. Claro, te da una inyección de moral, de euforia, incluso económica, por supuesto, pero mira, de los tres que bajan de primera división, dos subieron el año pasado. Y el anterior, Las Palmas, que es el que nos queda, el anterior se libra el Español. Quiero decir, si subimos para bajar, bueno, a ver, es verdad que tienes, pero creo que el proyecto del Oviedo se está consolidando para asentarse cuando proceda en segunda división. Yo creo que el Oviedo está haciendo unas buenas campañas, la anterior y esta, y no sería ningún fracaso tampoco, hombre, sino una desilusión o una decepción. Decepción no, desilusionados porque tenemos todos euforia y ganas de que el Oviedo suba, pero no sería ninguna desgracia que el Oviedo juegue otra temporada en segunda división, porque ya es uno de los grandes de segunda ahora, ¿eh? como ya dijimos al principio de este episodio, es nuestro último programa. Entonces, por eso te voy a preguntar, de la otra eliminatoria, ¿quién crees que va a pasar? Yo creo, ¿Y a cuál preferirías que se enfrentara al Oviedo en el caso de que hipotéticamente pasara? bueno, pues yo creo que va a pasar al Mirandés. Pero bueno, estos son opiniones a priori, ¿eh? Yo creo que va a pasar al Mirandés, porque juega bien al fútbol y con ganas. Yo prefería de pasar al Oviedo que se enfrente al Racing. Sinceramente, yo veo que al Racing se le echó una mano fuerte. Bueno, a ver,
vamos a cogerlo con entrecomillado, ¿no? Pero se le ayudó en muchos partidos esos pequeños detalles o medianos detalles de los arbitrajes, le ayudaron mucho al Mirandés. Yo digo que el Mirandés salió con 8 y la inteligencia artificial, bueno, como dices tú, esos partidos que sin la influencia del VAR, yo creo que el Racing de Santander, no sé si dije el Mirandés, igual me confundí, el Racing de Santander le ayudaron bastante las decisiones arbitrales. Es más, yo creo que entre 9 y 12 puntos lo favorecieron, con lo cual, si fuese así, no estaría ahí, ¿eh? Y ayer, si pierde, que no era tan difícil porque la dinámica era descendente, pues no entraría ni en playoff. Claro, eso sería un jarro de agua fría para la afición del Racing y para José Alberto, porque a ver, que es un buen técnico como todos, ¿eh? Pero bueno, hay que mantener al equipo enganchado, ¿eh? Y los partidos, decía Luis Aragonés, y lo repito ya por enésima vez aquí, se ganan en el mes de mayo, junio, y se ganan los últimos 10 partidos. Y los últimos 10 partidos del Racing fueron tirando a mal, o por lo menos en resultados. El Racing hizo muy buena campaña al principio, que cogió esa aceleración, pero después hay que seguir pedaleando, cosa que no hizo el Racing. Con lo cual, yo creo que es más factible, que sería más fácil jugar contra el Racing de Santander que contra el Mirandés. El Mirandés, si gana, que yo creo que lo va a conseguir, va a salir con una moral inmensa. Bien, es verdad que es un equipo que tiene menos entidad que los otros dos, ¿eh? Hubo una jugada en ese partido del Racing Santander-Granada que a mi modo de ver, no sé qué vas a opinar tú al respecto, se confundió el defensa. Resulta que fue un balón al espacio, corrió el delantero del Santander y Sí. el defensa lo derribó. Tarjeta roja. Había muchos minutos por delante. ¿Es preferible, de ahí mi pregunta, qué es preferible, encajar un gol o quedarte con 10 cuando faltan muchísimos minutos por delante? Depende. Decía Elenio Herrera, que ya nació, seguramente muy pocos oyentes nuestros Sí. lo conocen, o saben quién es. Por eso también el fútbol y nuestro, bueno, habría que dar un repaso. Decía Elenio Herrera, lo decía él, que se jugaba mejor con 10 que con 11. Un gol es un gol. Cuando un equipo es excesivamente ofensivo, pues es fácil marcar un gol, pero cuando te encuentras equipos como el Levante, por ejemplo, o como, pues es difícil, igual a veces depende, bueno, dices que falta mucho. Bueno, con 10 también se juega bien, pero bueno, un gol hay que remontarlo, ¿eh? No es tan fácil. Yo, en mi opinión, casi prefiero el gol. Prefieres el gol Y quedarme con los con los otros jugadores. con muchísimo tiempo. Sí. Evidentemente, cambio de opinión si faltan 5 minutos, 10 minutos. Sí, sí. Bueno, me acuerdo de una jugada de Valverde, del Valverde del Real Madrid cuando tenía 19 años o así, yo creo que era una final contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Que hizo un buen desmarque del Madrid y que se quedaba solo el delantero frente al portero del Real Madrid. Y Valverde, lúcidamente por atrás, lo derribó, lo expulsaron y Simeone felicitó a Valverde. Es lo que tiene que hacer. Bueno, viene al caso esto, ¿no? Sí, dependiendo del tiempo que lleve, pero bueno, con 10 jugadores bien, el portero y 9 más, bien estructurados en el campo y con ganas y con tesón y con concentración, bien da mucho que hacer, ¿eh? Sí, por supuesto, pero también tenemos que tener otra variable, es la altura de la temporada en que estamos. Sí. Las piernas no piensan igual. Un jugador más influye, hay más espacios. Sí, y tienes un cambio por a ver que puedes hacer un cambio más, puedes reformar un poco el equipo. Bueno, pues Eso nunca es ciencia cierta, claro, claro, evidentemente. claro. Igual en 2 partidos sale bien y en 3 mal, o al revés, ¿no? Sí, bueno. Son opiniones. Sí, sí, pero bueno, está bien la objeción, está bien la objeción, y eso también se trabaja en los entrenadores deben de trabajar eso y deben saber salir de esos apuros, ¿eh? Y también los jugadores hay que mentalizarlos, bien, una desgracia la tiene cualquiera y tal, pero hay que ser duro, pero duro al balón, no al jugador. Bueno, en fin, son lances del juego. Bueno, y del otro partido poco podemos comentar, del otro equipo, quiero decir. Pues del otro equipo que mucho tiene que mejorar el Sporting realmente, porque bueno, nos desplazamos a Ferrol,
igual había, pues, pues qué sé yo, igual había 1000 sportinguistas allí con todo y eso, porque bueno, es un viaje curioso, vas a Galicia, que siempre es una comunidad que apetece, los gijoneses y gijonudos también van por allí, comieron bien, incluso alguno aprovechó para coger alguna vacación. Saludo a unos amigos de Avilés que iban hacia San Xenxo, que no escucharán el programa, pero bueno, por allá andarán, los coincidimos allí y vimos un Sporting, pues como toda la temporada, un Sporting desmejorado, un Sporting sin intensidad, un Sporting que nos marcaron 2 goles, aunque nos los anularon seguramente bien. Desde el campo no se detecta que haya ni fueras de juego, ni manos, ni nada, ¿no? O sea, con lo cual marcamos el primer gol. Hubo un tiro de Nico Serrano que muy bien resolvió el portero del Racing, ¿eh? Vamos, una anécdota. Yo jugué allí hace 50 años, jugué en ese campo, o en el viejo Malata, cuando estaba jugando el Campeonato Juvenil de Galicia, y yo jugué allí. Es un campo que da gusto jugar allí, muy bien situado, muy bien, en fin, un campín guapo. Vamos a ver, hubo un tiro de Nico Serrano y muy bien la parada del portero, en dos veces, pero después tuvo un lapsus importante en una salida que cogió y marcó Nico Serrano el 1-0. Pero después el Racing reaccionó y nos marcó un gol y nos lo anularon. ¿Eh? Y después marcó otro gol, bien anulado. Cuba, bueno, a ver, después vamos a hablar, si nos da tiempo, de los jugadores. Bueno, se despidió Cote, por cierto, vamos a decirlo aquí. Le entregaron cuando. ¿Quién se fue? Hubo un cambio, le daban el brazalete a Cote y no lo quiso, el brazalete de capitán y no lo quiso, algo, bueno, quiero decir con esto, que es una anécdota, pero por algo no lo quiso, se quedó Guille Rosas con él. ¿Y quién era el capitán del? Ya no me acuerdo, pues no me acuerdo. Bueno, o sea que, en fin, y poco más. Detalles de calidad, sí, tiene calidad Gaspar, que fue el segundo gol, fue una obra de él, salió muy bien, con velocidad, desde el campo propio al campo rival, se dio el balón a Gelabert y marcó el 2-0, ¿no? Pero poco más que decir. El Racing, bueno, vi jugadores con calidad, pero un poco, uno que vino al Atlético de Madrid, no me acuerdo cómo se llama, chicos, buenos. No vi al central que quería ver, al Juric, ese, o el central serbio, porque no jugó. Y bueno, les hicieron homenaje a los equipos inferiores, porque ascendieron casi todos, pero poco más que decir. Mucho tiene que mejorar el Sporting, mucho tiene que mejorar el Sporting para ser competitivo el año que viene. Daros cuenta que se nos van, entre otros, Cote, Olaechea, Nacho Méndez, el Robert Pierre, en fin, poco tenemos. Y los demás, muchos de ellos, se va también Campuzano. Muchos de ellos no dan la talla. Podía decir nombres, los puedo decir que no tengo nada, pero vamos a ver, Pablo García no está para jugar, no tiene el nivel suficiente para jugar. Diego Sánchez, bueno, pues mejoró últimamente. Nacho Martín, tampoco, yo creo que le falta. Con todo lo que digan los de Gijón, este hombre, ¿cómo se llama? Keipo, no es jugador para segunda división, por lo menos de la tabla para arriba. Y Otero, pues sí, hace sus cosas, pero nos falta muchísimo nivel. Nos falta muchísimo nivel. Daros cuenta que de las 4 últimas campañas o temporadas, el Sporting acabó 2 en 17, está en la 14 ahí, porque se dieron 2 resultados ahora, pero no por méritos propios. Y bueno, y hablábamos de José. Yo siempre voy a defender a los entrenadores. No le coincidió a Alves. Miguel Ángel Ramírez fue el mejor entrenador, o por lo menos el que sacó máximo rendimiento de los jugadores, y vamos a ver lo que pasa el año que viene, pero veo al Sporting en dificultades. Sí, ya para ir cerrando, hubo una jugada, el segundo gol que comentabas tú, a mí me tocó verlo en televisión, Sí. que fue el gol que marcó un golazo, Señé, Sí, 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 que se sí, anuló por mano previa. claro. Eh, Muy discutible. Claro, por eso te digo, en el campo no se vio la mano,
Y si el anterior que fueron fuera de juego o algo así, Sí. tampoco se vio, por lo menos desde mi ubicación, que es verdad que estaba para la portería del Sporting. Pero quiero decirte yo que el Racing, sin jugarse nada, descendido y demás, claro, tampoco se jugaba nada al Sporting, pero nos empata el partido. Que esto, si no hay VAR, son 2 goles como 2 catedrales. El árbitro interpretó en esta jugada que se aprovechaba de la circunstancia de darle con la mano. Era un balón que iba rebotado del suelo, pudo haber rozado simplemente. Y apitó. Es más, había la afición del Racing cantó varias veces, no sé si la directiva o quién, vete ya, ¿no? Pero yo creo que igual era a Alejandro Menéndez, me parece que es un buen técnico para mí también, ¿eh? Y sobre todo en el fútbol humilde. Pero claro, quiero decirte que no había intensidad, no había, y con eso y todo nos metieron 2 goles. Y otra ocasión que falló Chiqui. Claro, quiero decirte yo que y el Racing estaba descendido ya desde hace dos jornadas, con lo cual el Sporting tiene, no sé lo que van a hacer, pero ya no nos va. Y otra cosa, y la afición, las aficiones, somos, a ver, está muy bien, acompañamos y tal, pero somos, dirían los argentinos, aficiones de pecho frío. No, no, yo no sé cómo se puede hacer. Yo estuve la jornada en Gijón, la jornada pasada, con aquella protesta contra la directiva y tal. Bueno, sí, un pequeño movimiento, pero nada del otro mundo, ¿eh? O sea, no nos centramos en lo que realmente queremos, ¿eh? Hablamos del Oviedo, los del Oviedo hablan mal del Sporting, pero es entre aficiones. Vamos a exigirle a las directivas y al equipo que sean profesionales y que sean dignos de tener esas grandes aficiones, como la del Sporting o como la del Oviedo. Daros cuenta que tienen más de 25.000 abonados el Oviedo y 22.000 y pico el Sporting este año, quedando mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en el verano, pero desde luego, para mí había que traer como mínimo 15 jugadores. 15 jugadores con 10 o 12 de muchísimo nivel para segunda. Y no va a haber ni dinero, ni ¿cómo se dice? Ni proyecto. Y veo el Sporting regular, porque ya tenían que estar trabajando y seguramente que están, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, pues esperemos que el próximo año veamos el Oviedo en primera, el Sporting con un grupo bueno que nos haga pensar que puede subir. Y vamos a ver, hay que felicitar a la Avilés, que lo vamos a ver en primera red, que es como mínimo, donde tenía que estar. El Avilés tenía que ser un equipo de segunda y teníamos que tener a alguien en primera. Probablemente los dos, pero de tener a alguien en primera, indiscutiblemente, será el Oviedo, porque el Sporting, ya digo, bueno, vamos a ver qué pasa con el Sporting el año que viene, pero a felicitar a la Avilés también, que también parece ser que quieren hacer un proyecto ganador y qué menos que tener a la Avilés en segunda división, una ciudad de 80 y pico mil habitantes, bien situada, muy, en fin, con bastante afición y bueno, vamos a ver si nos hacemos abonados de la Avilés. Porque no tenemos, además a nosotros al occidente le queda muy bien ahí. Hoy se llega a Avilés en 3 cuartos de hora. Chicos por aquí que tienen menos posibilidades de entrenar con equipos semiprofesionales, pues, y hubo una campaña hace 2 o 3 años que el Avilés trataba de captar talento por el occidente. A ver qué pasa. Pues muy bien, pues Antonio, vamos a dejar con todo de aquí lo que es el resumen de esta segunda división. Que nuestros deseos se cumplan. Tras haber escuchado el resumen de los equipos asturianos de la segunda división, entramos en el deporte local y lo vamos a hacer hablando del Club Badminton Vegadeo que disputó este sábado el primer torneo de la Sidra, disputado en Gijón y que como siempre con unos estupendos resultados para nuestros representantes. Nos lo cuenta como siempre Alberto González. Buenas tardes. Muy buenos resultados para los jugadores y jugadoras del Club Badminton Vegadeo que compitieron este sábado 31 de mayo en el Asturias Top TTR de todas las categorías, torneo también llamado de la Sidra, en Gijón. Un total de 5 oros, 6 platas y 4 bronces vinieron para Vegadeo este pasado sábado. Los oros fueron conseguidos por Iván Fernández en individual masculino sub-11, Lucía Riego en su debut en torneos de ranking nacional en individual femenino sub-11, Alex Acevedo y el jugador del Oviedo, Saúl Bernabéu, en dobles masculinos sub-15, Gabriela López y Silvia Mon en dobles femeninos sub-19, y el quinto oro lo lograrían José Fernández y Sara Argüelles en dobles mixtos sub-17. Las platas las lograron
Marta Santamarina en individual femenino sub-13, Álvaro Seijo y la propia Marta Santamarina en dobles mixtos sub-13, Martín González y Manu Santamarina en dobles masculino sub-15, Manu Santamarina y Laura Santamarina en dobles mixtos sub-15, Silvia Mon en individual femenino sub-19 y la última la lograría Javier González en individual masculino A1. Los bronces corrieron a cargo de Álvaro Seijo en individual masculino sub-13, Iván Fernández y Ainhoa Rodil en dobles mixtos sub-13, Alex Acevedo y Gabriela López en dobles mixtos sub-15 y Sara Argüelles en individual femenino sub-17. Comentar también que este domingo 1 de junio concluyó la concentración nacional de bádminton en La Roda, Albacete, para los 4 representantes del Club Bádminton Vegadeo, 2 con la selección nacional sub-13, Nadia Alonso y Eneco Rodríguez, y otros 2, Mateo Amor y Joel Alonso, con la selección española sub-11. Sin duda alguna, una gran experiencia para nuestros jóvenes jugadores. La próxima cita para el Club Bádminton Vegadeo será este próximo sábado 7 de junio, en el Máster Territorial sub-11, sub-13 y absoluto de Alfajarín, Zaragoza. Muy buenas tardes, saludos cordiales y feliz Feria de Muestras 2025 para todos y todas. Pues tras haber escuchado estos maravillosos datos de bádminton, nos vamos ahora al ciclismo. Y tenemos, más concretamente, a la disciplina de cicloturismo. Tenemos con nosotros hoy aquí a Juan Miguel Ariño, que fue uno de los miembros de la Asociación Cicloturista de Vegadeo, que se denomina Covadonga, creo, ¿no? Sí. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, Sociedad Cicloturista Covadonga de Vegadeo. Bueno, pues ¿cuántos años lleváis ya? Porque tengo entendido que es una de las más antiguas de Asturias, ¿no? Sí, bueno, hacemos la marcha a nivel cicloturista, la marcha más antigua de Asturias, que va a ser la número 41 este año, si Dios quiere. Bueno, nosotros nos constituimos en 1981, nos reuníamos en el taller de Manolo Moneda y con él pues celebrábamos las grandes gestas de los ciclistas en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, y entonces empezamos a salir haciendo cicloturismo. No obstante, hasta el año 1983 nosotros no empezamos a hacer nuestra marcha cicloturista Ría de Leo, que sufrió, que experimentó bastante evolución, porque al principio, debido a que el tráfico era menos riguroso, podíamos ir a Taramundi y después volver por Puente Nuevo, Santirso y Vegadeo. Incluso hubo fines de semana que eran sábado y domingo. El sábado se iba a Castropol, se paraba allí en el Risón, en el muelle, y se volvía, y el domingo paraba aquí la gente para continuar el domingo en 2 etapas. Después de este primer trazado, por así decirlo, después ya pasó de Vegadeo a La Garganta primero por la carretera del Gumio, que estaba muy bien de aquella, y entonces, años después, que es el itinerario actual, seguimos subiendo La Garganta, pero ya nos vamos a Santa Eulalia y Villanueva de Oscos y volvemos a bajar La Garganta, que es la carretera que está mejor. Aunque bueno, ahora el Gumio ya está bien, pero hubo una temporada que estuvo mal. Eso fue los itinerarios que tuvo la cicloturista, claro, en un bagaje de 41 años. ¿Con cuántos empezasteis más o menos este cicloturista? Bueno, el acta de constitución hay 7 o 8, pero bueno, después éramos como unos 25 o 30. Salíamos con mucha periodicidad, cada semana o así. Entonces, siempre tuvo mucha profusión, pero bueno, después fue muriendo gente y bueno, y adaptándose a todos los nuevos que vinieron. Es más bien gente mayor como nosotros y tal, aunque hay alguna gente joven. Sería deseable que cuanto más jóvenes tal, pero claro, somos también un grupo
de gente muy mayor. Entonces las marchas que hacíamos antes, pues ya no las hacemos ahora, cada uno las hace por su cuenta los que salen. El número de participantes de cada año, ¿se nota que hubo una evolución siempre hacia arriba o está estable? Es una evolución muy grande siempre hacia arriba. Lo que pasa es que últimamente, debido a la gran cantidad de procedimientos y que hay que realizar, nos acogemos en la modalidad de 50 cicloturistas, que es mucho más fácil porque no tienes que nombrar ni jefe de carrera, ni controlar muchas cosas que en el otro caso sí tendrías que hacer. Entonces, esta modalidad nos viene muy bien porque también nos gusta que vaya en esa carretera más controlada, y cuando vas de Santa Eulalia a Villanueva es más pequeña la carretera, se va mejor 50 cicloturistas, se controla mucho mejor y si pasa algo, pues bueno, van mucho mejor atendidos. Pero sí las primeras, y hubo mucha afluencia siempre, porque Vegadeo, no sé, los Oscos atrae a la gente, viene gente de fuera, no solo de Asturias, sino viene gente de toda Galicia. Sí. Y bueno, viene del País Vasco, de la antigua Castilla la Vieja, de todos los lados. Deduzco de tus palabras entonces que dentro del cicloturismo hay distintas modalidades, ¿no? De participación, me refiero. Bueno, a nivel de marchas hay las de 50 cicloturistas y las libres. Pero claro, las libres requieren una organización como mucho más potente, ¿no?, que la nuestra. Pero de hecho la nuestra siempre empezó como libre, pero ahora, claro, nos adaptamos a esa modalidad porque es mucho más cómodo para hacer la inscripción y todo. La inscripción, de hecho, 10 días antes ya se cubre. Ahora, como se hace todo por internet, es una ventaja grandísima, porque antes teníamos que escribir el mismo día y tardabas 3 o 4 horas. Ahora se hace todo por internet y ya 10 días antes ya está todo controlado. Y entonces está muy bien, porque es que yo creo que más de 50 personas en el discurrir de la ruta, porque claro, una vez hay el avituallamiento en Santa Eulalia, ellos van agrupados. Ya no hay unas subidas que marquen como la Garganta, ¿no?, que por eso también se da un premio especial a la subida a la Garganta. Siempre se dio, aunque es cicloturista, pero bueno, sin tener afán competitivo, siempre se hace el acicate de dar un premio a los 3 primeros que suben la Garganta. Y entonces ahí, claro, la marcha un poco antes de la Garganta ya va disgregada, porque se forman pequeños conatos de distintos grupos, y entonces es bueno que no sea muy masiva, para poder decir que la controlas en toda su plenitud. ¿Aproximadamente cuánto asciende el presupuesto de la organización de esta cicloturista? Bueno, no te sé decir, ya, solamente la ambulancia y el médico valen sobre 900 euros, que subió mucho. Esto nos lo suele sufragar el Ayuntamiento de Vegadeo. Desde aquí quiero dar las gracias, porque el Ayuntamiento de Vegadeo siempre colaboró con nosotros en los 41 años. No solamente en el dinero que hay que desembolsar, por ejemplo, ya el año pasado nos lo satisfizo el médico y la ambulancia, que es lo más caro, sino que nos ayuda a megafonía, nos deja el coche, bueno, cantidad de cosas. O sea que mil gracias desde aquí, porque nosotros tenemos muy poco presupuesto y ¿Nunca pensasteis entonces hasta ahora de cambiar el recorrido? Yo veo que años no. tras años siempre hacéis el mismo. Sí, llevamos, ya te digo, esos 3 recorridos. El de Puente Nuevo ya no se puede, y el de El Gumbio ahora está bien la carretera, pero bueno, como es que el otro a la gente de fuera les encanta, porque claro, que pasa un poco por San Martín también, pero el ir a la capital de Santa Eulalia, que nos reciben allí, nos sufragan todo el avituallamiento. Siempre lo sufragó Santa Eulalia, porque bueno, se da huesitos, se da bebida y tal, y nos tratan genial. Y es que a la gente le encanta Santalla. Y después pasan por Villanueva, el monasterio y tal, les encanta. Entonces la gente de fuera viene contentísima por ahí, y si toca un poco al meterse de Santa Eulalia a San Martín, a Villanueva, se toca un poco San Martín también. Entonces yo creo que es un recorrido muy bonito, a la gente le gusta mucho, aunque el Gumio también, Lo que pasa es que el Gumio es también un poco más selectivo, Si hay niebla es un problema, De la Garganta al Gumio. ¿Le dirías a la gente joven que se involucre en este proyecto para que tenga continuidad en el futuro? Efectivamente, porque nosotros somos bastante mayores y lo que necesitábamos era gente joven
que les gustase el cicloturismo y que se engancharan en esto. Es una pena que, siendo Vegadeo pionera, por así decirlo, después de tantos años, que nosotros cuando, claro, nos juramos que se pierda, ¿no? Porque nosotros ya no podemos ir a las marchas como íbamos antes, en que si hubiera gente joven puede corresponder con otros grupos y sería, porque eso fue lo que nos salvó a nosotros siempre. Nosotros siempre fuimos a todas las marchas y entonces toda la gente nos venía porque había una correspondencia. No solo la Mariña de Lugo, todos los pueblos, sino también todos los de Asturias, Gijón, Oviedo, íbamos a todas. Este año, Vegadeo, además, hablando de ciclismo, estamos enhorabuena. Disfrutamos de una Vuelta Ciclista a Asturias, una llegada, y ahora vamos a tener una salida, nada más y nada menos que de la Vuelta Ciclista a Asturias. Que eso es todo un privilegio. Sí, como para Vegadeo hay 3 acontecimientos. Bueno, el nuestro modesto, que es cicloturista, pero ya hubo en abril un gran acontecimiento ciclista. Además, se cumplieron 100 años, se editó un libro y bueno, yo no sé, ya visteis que fue espectacular. Cristina Álvarez Mendo cogió las riendas de su padre, el funcionario de la delegación del gobierno, Julio Álvarez Mendo, y fue espectacular. Vino a Vegadeo Coque Montero, que es el amigo de su padre, el que organizó todas, con la brigada de gente, las vallas y todo. Fue espectacular. Los camiones, los coches que pasaron, a mí particularmente me encantó. Y fue para Vegadeo un escaparate genial porque una llegada tiene mucha tirada, como también la salida, porque cuando se haga la salida de la Vuelta a España, que es el siguiente paso, pues todos los equipos van a parar en Vegadeo y los alrededores. Aparte de dar vida a los concejos, es impresionante. Yo me acuerdo de una salida de la Vuelta a España en Tapia y fue espectacular, porque todos los equipos salieron allí del lado de la gasolinera. Fue un acontecimiento digno de ver. Entonces, yo creo que, bueno, muy, muy interesante y que en eso felicitaciones a Vegadeo por haber conseguido estas 2 cosas. Y la nuestra, que es la tercera cosa, por así decir, que relacionada, aunque es modesta y es cicloturismo, al cumplirse la 41, pues para un grupo modesto como nosotros, tiene bastante hincapié porque es decir, mira, se sigue haciendo la más antigua de Asturias, porque creo que las que la siguen son 32, Lagos Esmeralda y la Buenavista creo que por 30, o sea que vamos destacadísimos porque se realizó desde el año 83 ininterrumpidamente, menos en el 2020 y 2021, los años de pandemia, porque no los realizó ningún grupo. Las luchas y tal no podías realizarlo porque podía haber contagios y el chorrasco y tal. Otra característica de Vegadeo, aparte del recorrido es muy bonito, los sitios, los enclaves por los que pasa son paradisíacos, son unos parajes preciosos. Nosotros vamos a muchas marchas cicloturistas y un churrasco como el de Vegadeo no se hace en ninguna. El churrasco de Vegadeo ayuda muchísimo a la gente a estar relajada, a hablar, a pasarlo genial, porque se está todo el día trabajando en él y les gusta muchísimo, porque claro, hay otras marchas que te dan chorizón, salchichón, te dan unos pequeños aperitivos y te dan fruta y tal, pero es distinto a estar casi como una comida, ¿no? Con tortilla y comodísimos todos. O sea, de hecho la gente de Vegadeo, la gente de la marcha de Vegadeo, si no le pasa algún imprevisto, suele venir con asiduidad. Bueno, Juan Miguel, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tienes algo que añadir? Sí, bueno, únicamente, perdonad por el rollo, aprovechando vuestra invitación, quería recordar a los presidentes del club fallecidos, a Manolo Moneda y a Curtía, que descansen en paz los dos, y también a cicloturistas que tuvimos como Paco Martínez Trabadelo, que se involucraron mucho en el club, que ahora ya están desaparecidos. Descansen en paz a todos. Y también quería comentarte, como última cuestión, la semana pasada el
el día 28 del 5 del 2025, el miércoles, nos reunimos en el salón de reuniones de asociaciones, perdón, el salón de asociaciones del Ayuntamiento de Vegadeo para constituirnos los cargos, porque había cargos que todavía estaban puestos y había concretamente una persona que había fallecido y entonces reconstituimos toda la junta directiva. Se acordó nombrar un nuevo presidente, José Luis Álvarez Quintana. Después de secretario sigo yo y Juan Miguel Ariño, y después de tesorero sigue Manuel Rodríguez, que ya lleva muchísimos años, y después de vocales pues entraron también Genaro Rodríguez Maseda, entró también Rocío García Galay, y también entró Arturo de Mendones, que tiene un apellido muy largo, Arturo de Mendones. Bueno, con deciros eso ya todos lo catalogáis. 10 bastos, creo que Sí, por eso que no me, como te lo estoy diciendo de memoria y tal, pues mira, con eso, y también de vicepresidente Fernando Pérez Vijande. Y esa es la nueva constitución, más o menos seguimos integrados, ya te digo, somos gente mayor y sería estupendo que la gente joven también se involucrara en este proyecto. Pues lo dicho, Juan Miguel, muchísimas gracias. Desearos toda la suerte del mundo en esta nueva edición que tengáis este año y a seguir para adelante. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y ya sabéis que aquí tenéis los micrófonos delegados, algo que haga falta. Un saludo. Pues muchísimas gracias, muy agradecidos. Hasta luego. Vale, Joaquín. Este fin de semana se disputó el Campeonato de Asturias de BTT disputado en Ribadedeva y a la vuelta a Ribeira Sacra, concentración de la selección asturiana en el Mirador del Fito. Nos informa de ambas pruebas nuestro compañero Joaquín Bustelo. Muy buenas a todos. Vamos a dar un pequeño repaso a lo que fue el fin de semana para los corredores del Castropol Deporte, donde hemos estado en 3 eventos este fin de semana, empezando por el Campeonato de Asturias de XC Maratón, el Campeonato de Asturias de Maratón en bicicleta de montaña, que se disputó en Ribadedeva el pasado fin de semana, con participación del equipo de Castropol Deporte y el Aerodynamics, sin podium en esta ocasión. Bueno, sabíamos que era una competición importante también para nosotros, pero bueno, el calendario a veces se nos juntan las competiciones y es muy complicado estar al 100% en todas ellas. Y bueno, agradecer el esfuerzo de los corredores del Castropol Deporte en esta edición de este Campeonato de Asturias de Maratón. Por otro lado, vamos a hacer un pequeño resumen de la concentración en el Mirador del Fito el pasado domingo, donde se concentró la selección asturiana de orientación en categorías inferiores que van a representar a Asturias el próximo mes de junio en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se va a disputar en Santiago de Compostela. 9 corredores del Castropol Deporte se dieron cita aquí en el Mirador del Fito para esa prueba de selección, para esa concentración, donde tuvieron una carrera muy técnica para buscar esas plazas oficiales en la selección asturiana de este Campeonato de España 2025. Y bueno, sí que vamos a tener representación de Castropol y del Occidente en esta edición del Campeonato de Asturias, como viene siendo habitual casi desde hace 14 o 15 años, donde tenemos siempre representación de Castropol Deporte o del Occidente en estos campeonatos de España de selecciones autonómicas. Y bueno, aún no salió la lista definitiva de corredores, pero sí vamos a tener por lo menos 3 representantes del Occidente en esta selección asturiana que nos va a representar en este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2025. Por otro lado, también tuvimos a Pablo Fernández disputando la Ribeira Sacra BTT 2025, una prueba por etapas de 3 días, empezando el
el viernes de tarde con una contrarreloj individual y a continuación 2 etapas sábado y domingo. Como viene siendo habitual en Pablo, siempre es muy mecánico, muy automático y siempre va ocupando las mismas plazas en toda la competición, finalizando y empezando casi en la 6ª plaza de la general absoluta y un 4º puesto en la clasificación de Master 30, su clasificación por categoría Master 30. Y bueno, una prueba con muchísimo nivel, con 2 corredores gallegos de mucho nivel que actualmente están dominando el BTT en España y en Galicia, y después se nos coló ahí un corredor también portugués con mucho nivel que relegó a Pablo a esa 4ª posición final de Master 30. Y desde aquí, como siempre, darle la enhorabuena a Pablo por esa participación en esa prueba de la Ribeira Sacra BTT 2025, donde sigue brillando y sigue teniendo buenas clasificaciones. Y yo desde aquí con el resumen que me hizo Pablo de su participación, yo creo que viene súper contento también tenía muchas ganas de participar en esta prueba. Y dijo que era unos paisajes espectaculares y una carrera muy, muy bonita. Y desde aquí también agradecer a Pablo el esfuerzo y la dedicación por estar entrenando todos los días para tener este nivel. Gracias a todos. Tras haber escuchado a Joaquín Bustelo, que nos ha contado toda la actualidad del Castropol Deporte, nos vamos al remo. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro compañero Sergio. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos un poco de enhorabuena, ya que en tu sección tenemos a una campeona, una representante de aquí de Vegadeo que lo hizo en la selección española de remo. Muy buenas tardes, Laura. Hola. Decir que ya es la segunda vez que estás aquí con nosotros, pero de esta forma mucho mejor, tras haber vivido toda esta experiencia. Sergio. Vamos a empezar hablando un poco de la experiencia, contar un poco lo que fue, ¿no? Que es el campeonato de Europa al que participó Laura Junior. Y vamos a hacer unas pequeñas preguntas a ver qué nos puede contar de la preparación, con quién remó, de dónde era la remera. Después de la competición de la Open, que es la clasificatoria de la selección española de remo, quedé tercera y nos concentraron una semana, Semana Santa, en Castrelo, donde hicimos las pruebas y conseguí entrar en las pruebas del doble con una compañera que es de Sevilla, de Labradores, y de ahí, después de las pruebas nos fuimos todos a casa y a una semana del europeo nos volvieron a concentrar en Bañolas para rodar los botes y sobre todo hacer entrenos para volver a pillarnos y conseguir lo mejor preparados para el europeo. En el europeo, viendo lo que hacíais en las concentraciones de Castrelo, ¿cuál fue el resultado? Y las expectativas que llevabais y que se cumplió y que no, ¿qué nos puedes contar de eso? A mi parecer, mis expectativas, sí que yo estoy contenta con lo que hice y sí que al final cuando estás en una regata así siempre quieres más y quieres estar arriba de todo. Y sí que al principio, por ejemplo, a mi compañero le sentó bastante peor no estar en la final A. Yo, cuando hicimos las eliminatorias, quedamos segundas y pasamos directas a semis. Ese día en semis quedamos sextas, entonces ya vi como que... Hay que recalcar que pasan 3 ahí, ¿no? Claro, las ahí finales son de 6, las regatas normalmente. Esto ya lo hablamos varias veces en el podcast. Claro, las semis son 2 regatas de 6 tripulaciones cada una y las 3 primeras tripulaciones clasificadas de cada serie pasan a la final A y las otras 3 a la final B. Y al final nosotros quedamos sextas, entonces yo ya vi que al final, aunque hubiésemos corregido un poco los errores que habíamos tenido en esa regata, no íbamos a dar el nivel para estar en la final A. Entonces tampoco me pareció triste ni nada que no entrásemos y yo estaba contenta con la regata, entonces no me pareció mal, pero a mi compañera sí que le sentó un poco peor.
pero luego al día siguiente teníamos la final B, que yo creo que la enfrentamos como mejor pudimos y sacamos una buena regata y quedamos contentas las dos. Yo voy a dejar la parte técnica para Sergio, porque controla mucho más que yo de todas estas cosas, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que ibas a Polonia? Pues mucha felicidad. Ya cuando salimos de Castrelo ya nos olíamos bastante quién iba y quién no, porque ahí no nos decían ni porcentajes, ni tiempos, ni nada. Entonces nadie sabía si iba a ir sí o no, pero había gente que ya se olía que iba a ir. Entonces ya como que lo tenía un poco asumido y pues estaba muy contenta porque al final llevo trabajando todo el año y todos los anteriores para estar en la selección. ¿Y esa sensación de saber que estás representando tu país? A mí, la verdad que ya el año pasado, cuando en verano ya estuve concentrada y fui de reserva, y cuando hice la regata de reservas en Canadá sí que me gustó mucho y mola mucho competir contra otros países, la verdad. Y viendo la evolución así que se está teniendo desde el año pasado, viendo que este año ya, bueno, y hay un skiff, un doble school, ¿qué expectativas tenéis? ¿Creéis que el doble school puede ir al campeonato del mundo, no? ¿Qué se piensa? Ahora mismo la verdad que yo no sé qué van a hacer para el Mundial, sí, porque ahora el skiff, por ejemplo, de una compañera mía quedó segundo de subcampeona de Europa. Entonces, la idea principal era que ella probase el skiff en el europeo y luego para el Mundial ella quería hacer doble. Pero ahora, viendo los resultados del europeo, quiere hacer el skiff seguramente, evidentemente, porque ha quedado segunda. En el Mundial tiene muchas posibilidades. Entonces, ahora no se sabe si van a hacer el doble o si a nosotras las del doble nos van a probar a la punta o algunas de punta que también saben que... O sea, vamos a a matizar ahí que es con un solo remo, Laura rema en doble school, que son dos remos, ¿no? Son las dos modalidades que hay en remo olímpico. Claro, entonces no se sabe, yo la verdad que no sé qué vamos a hacer. Quizás hago punta, quizás no. Ya se verán las pruebas cuando después del Campeonato de España. La verdad es que asusta un poco pensar el campeonato del mundo. Campeonato del mundo, estamos hablando, Laura. Ya, pero bueno, yo creo que la verdad que al ir el año pasado, pues ya vi un poco cómo eran las cosas y, por ejemplo, en este europeo no me sorprendió nada. Así que los demás... Bueno, a ver, es normal, ¿eh? Un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, sobre todo a la altura de temporada que estamos, los campeonatos del mundo, incluso pueden ir las mismas selecciones, pero con más barcos normalmente, o mejor preparados, ¿no? Entonces, al final, claro, encima coincidió, ¿no? Que el año pasado, cuando fue el Campeonato del Mundo a Canadá, era un Campeonato del Mundo que iban barcos no olímpicos de seniors, ¿no? O sub-23, ¿cómo era eso? Sí, el año pasado en el Mundial, al ser los selecciones, verdad, sí. se juntaron tanto sub-23 como juveniles. Entonces era un campeonato con mucha más participación, mucha más gentes, y entonces era... Sí, de un campeonato junior que puede ser 4 o 5 4 días, será más o menos, se juntó a un campeonato con sub-23 y barcos no olímpicos que puede ser una semana y Sí, algo. nosotros fuimos una semana a Canadá. Entonces impacta un poco más por la cantidad sobre todo mediática, ¿sabes? Que Ya nos decías fuera de micro dónde se iba a hacer este campeonato del mundo. Sí, este año se hace en Trakai, en Lituania, del 6 de agosto al 10. Del 6 de agosto al 10 de agosto. Sí. A Lituania. Qué lejos queda, ¿no? Sí, pero cuanto más lejos, mejor. yo creo que hasta que viajas no te das cuenta de lo lejos que está, ¿eh? Porque en el mapa después... Ahora, te iba a preguntar, Sergio, una cosa que se me ocurre ahora mismo. Imagino que en la selección nacional acabarán muchos entrenadores. Y vosotros aquí, como entrenadores en el club, sois independientes totalmente. Sí. Pero ¿hay una coordinación entre vosotros y ellos? Sí, a ver, se intenta que haya, también depende de los años, de los entrenadores de la selección un poco, porque tampoco los del club no se pueden meter en nada de... Pues depende un poco más de lo que hablen o quieran hablar los entrenadores de la selección que lo que hacemos desde el club. Desde el club, pues intentamos que ella vaya lo mejor preparada a todas las competiciones, ¿no? A los campeonatos del mundo, pues ya es un poco más extensa la preparación, ¿no? Aquí llega hasta el Campeonato de España y se limita un poco y evidentemente, pues sí, se entrena lo máximo posible en el barco que pueda ir a un Campeonato del Mundo. Porque Laura, tú tienes mucha más relación, evidentemente, con los entrenadores de tu club. Hombre, sí, eso sí. Pero cuando llegas allí, ¿notas la diferencia? ¿Una forma de entrenar o...? Es que al final, cuando vamos ahí, como estamos concentrados, lo único que hacemos es entrenar y lo demás tenemos tiempo para descansar y para todo. Aquí, como al final es entrenar y compaginar toda mi vida
con los entrenos, ahí solo estamos para entrenar. Hay bastante diferencia, ¿eh? De una concentración de un equipo nacional al entrenamiento del club hay mucha diferencia porque incluso pasa que al principio llegas a aburrirte. ¿Sabes? Si una concentración es un poco larga, no sabes muy bien, vale, entrenas 2 veces al día, pero el resto del tiempo, ¿qué hago? ¿Sabes? Es que no tienes absolutamente nada que hacer, creo, vamos. Por lo menos cuando iba yo, y yo sé que a ella le pasó el año pasado un poco al principio. Estaba al principio, como nunca había estado en ninguna, pues sí que al principio no sabía qué hacer porque entrenábamos por la mañana y luego teníamos tiempo antes de la comida y después de la comida y luego hasta el siguiente entreno pues había mucho tiempo que al final no hacíamos nada y llegaba a aburrirme. Y luego ya cuando te acostumbras sí que ya da igual, pero Bueno, ahora ya tendrás allí amigos y amigas, imagino, sí, ¿no? claro, al principio también el año pasado no conocía a nadie, entonces era un poco raro, pero ahora ya son los del año pasado. Esa es otra cosa peculiar que supongo que pasa en otros deportes, pero en el remo pasa mucho, que probablemente estés durmiendo, porque a mí, bueno, la experiencia te da que estás viviendo con el que probablemente te vayas a jugar el puesto en un campeonato del mundo. Entonces, al final todo el mundo es amigo, pero bueno, son amigos de semanas. Único que ya llegues a la selección absoluta y tal, que vives años con la gente, pero son amigos de semana con el que en una semana, sí, te haces amistad, vives con él, todo lo que tú quieras, pero eso, o él o tú probablemente, ¿sabes? El que vaya a un campeonato del mundo. ¿Te pasó esto a ti, Laura? A mí ahora mismo, bueno, el año pasado sí que me pasó, porque aunque en julio me habían dicho que iba de reserva, luego cuando fuimos a bañar los concentrados antes del Mundial sí que volvimos a hacer pruebas y me hicieron pruebas de marca con mi compañera que éramos amigas y encima no nos decían nada, entonces ninguna sabía qué querían hacer y empezaron, nada, una semana antes del Mundial a hacer pruebas. Todo esto no cabe duda de que te da muchas más ganas de seguir entrenando, ¿no? Sí, hombre, ¿Dónde está el techo de Laura? la verdad que no me pongo ningún techo. Hasta donde yo quiera llegar y, Después de ir ahora a un campeonato del mundo, ¿no te planteas, por ejemplo, una Olimpiada? bueno, yo creo que para eso queda bastante. No me planteo una Olimpiada ahora Hay que mismo. ser un poco realista también. Claro. Sí, a ver, evidentemente la ilusión, ¿sabes? Pero hay que ir cumpliendo muchos ciclos para llegar a unos Juegos Olímpicos. De remo en este caso, no sé, en otros. Pero es un deporte bastante tardío, que no estoy desanimando ni mucho menos, pero hay que ser realista que a unos Juegos Olímpicos. Es difícil. Sí, a ver, de un campeonato del mundo junior a unos Juegos Olímpicos hay como 2 o 3 pasos o 5 o más. Pero, Sergio, lo importante es que esos pasos ves que tiene potencial. Sí, evidentemente. A ver, creo que tiene que hacer cambios en el sentido de que en un club es imposible, ¿sabes? No, porque ni las infraestructuras, e incluso ni el agua, ni el club en sí puede albergar a un remero olímpico, ni vamos, o lo que requiere ir a una olimpiada, vamos. ¿Qué tendría que ser? Pues un centro de alto rendimiento o un grupo de entrenamiento como hacen en piragüismo, pero en remo ahora mismo no se da. Un grupo de entrenamiento en un sitio que tenga todas las condiciones para poder llegar a ser. No cabe duda que si se diera ese caso, trastoca un poco tu vida personal. Sí, porque al final, para llegar yo creo que a unas Olimpiadas tienes que dejar mucho de lado, porque al final son muchos entrenos. Yo ya entreno 2 horas al día solo, simplemente 2 horas, y ya me ocupa un montón. Imagínate para una Olimpiada que tienes que entrenar por lo menos 2, 3 veces. ¿Estarías dispuesta a dar ese paso si se diera la circunstancia? Es que Bueno, es... como se suele decir, cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río, ¿no? Exactamente. Bueno, Sergio, pues no sé si tienes alguna pregunta. No, yo, como siempre, bueno, que estamos muy orgullosos en el club de Laura, sobre todo de cómo es ella como persona y como remera. Después ya los resultados es la conclusión de todo lo que hace. Entonces eso va a seguir, si sigue por el camino, va a seguir teniendo resultados y cumpliendo objetivos, o alguno no, pero bueno, peleando por ello sí. Y nada, bueno, eso no. Bueno, Laura, pues solo 2 cosas. Uno, primero, darte la enhorabuena por habernos representado y segundo, darte las gracias por estar aquí, porque sé que has hecho un sacrificio importante para venir aquí con nosotros a Liga 2. Sé que tienes otras cosas que hacer y las Estudiar, sobre todo. es importante. Muchísimas gracias, muchísima suerte, Laura, y que en la próxima vez que puedas venir aquí, que nos sigas contando grandes noticias, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Un saludo.
Entramos en el mundo del fútbol y vamos a hablar primeramente de los resultados que se dieron en esta jornada. Y comenzamos con el playoff de ascenso a primera región, a primera Asturfútbol, perdón. El playoff de ascenso a Primera Asturfútbol, en la ida de los partidos disputados, Narcea 1, Ribadesella 2 y Tineo 0, San Claudio 0. Este domingo tendremos los partidos de vuelta, Ribadesella Narcea el domingo a las 6 de la tarde y San Claudio Tineo el domingo a las 12:30 de la mañana. Y ahora vamos con el playoff de ascenso a la segunda Asturfútbol. En este caso era partido de vuelta. Prevías le ganó 2-0 al Hispano B, 2-1, perdón, al Hispano B, y el Campomanes empató a unos con el Cornellana. La próxima eliminatoria es Cornellana-Treviense. La ida se disputa el domingo en Cornellana. Y el último partido de las categorías inferiores del Vegadeo Club de Fútbol. La tercera Benjamín Grupo 7 nos dejó un Vegadeo Club de Fútbol 7, Tineo 5. Los goles fueron de Hugo Prieto y de Enzo por partida doble, Jaime, Amar y José Francisco. Termina la competición en una meritoria séptima posición con 54 puntos. Y seguimos hablando de fútbol. Es la tercera vez, perdón, que nos visita aquí en nuestros estudios al presidente del Vegadeo Club de Fútbol, Sabino López. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Está también con nosotros Icer Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el pasado viernes se celebró en el campo del Soutón, en las instalaciones del bar, una reunión, parece ser con todos los futbolistas del equipo y entrenador. ¿Qué se acordó en esta reunión, Sabino? Aunque sé que no estuviste porque estuviste en otro sitio, pero me imagino que como presidente del club serás conocedor de todo lo que allí se trató, ¿no? Sí, no, previamente hubo otra reunión, y entonces el viernes, ante el planteamiento que hizo José Manuel, que hay que resaltar el gran trabajo que hizo en el Vegadeo, pero él decidió que por motivos personales dejaba de estar llevando todo el tema económico del Vegadeo, y entonces, consecuencia de ello, pues hicimos una reunión donde estaba Isabel e Izar, y después también estaba Pelayo, estaba Noé, estaba Nico, y estuvimos allí hablando, y entonces se decidió que Isabel e Izar llevaran todo el tema económico del Vegadeo. Lógicamente, Pelayo lleva toda el área deportiva, y después, pues bueno, las demás personas siguen en los puestos que tenían, sobre todo control el tema del bar, el tema del campo, tenerlo en perfectas condiciones dentro de las posibilidades, y eso fue un poco lo que se vio, lo que se trató. La sorpresa que nos llevamos fue el tema Pelayo, porque cuando estuvo aquí decía que lo iba a dejar y después nos enteramos de que iba a seguir. O sea que imagino que como buen negociador que eres habrás sabido convencerlo, ¿no? No, yo creo que Pelayo, hombre, cada uno tenemos nuestras posiciones en momentos dados, pero Pelayo es el Vegadeo, o sea, él quiere el Vegadeo. Pues, yo siempre resalté el gran trabajo que Pelayo hace, que hizo y que hace en el Vegadeo, y él, hombre, yo creo que él es el Vegadeo, ¿no? Entonces es el Vegadeo, quiere el Vegadeo, está bien en Vegadeo, pues todos tenemos momentos en que bueno, manifestamos una posición debido a las circunstancias que hay en aquel momento, pero al final siempre gana el que eres de Vegadeo. Izar, en tu doble posición hoy como compañero ligador y ahora en la directiva del Vegadeo Club de Fútbol, en primer lugar, gracias por entrar ahí, porque es importante que gente joven que os involucréis y más gente de fútbol como eres tú. ¿Qué fue lo que te dio para dar este paso? Bueno, lo hablamos un poco cuando la última vez que vino Modesto aquí, ¿no? Que hablábamos de que la gente joven pues tendría que ir dando un paso, y bueno, aparte la circunstancia que se dio de la despedida de José Manuel, y bueno, un poco que ya llevábamos tiempo hablando, Adrián Pajarín también se va a involucrar, y más gente que va a ir apareciendo poco a poco, pues al final echar una mano al lugar donde estuvimos tantísimos años, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no, Sabino? Siempre fue la teoría que mantuve, es decir, la
los jugadores del Vegadeo tienen que estar con el Vegadeo y hasta ahora, pues bueno, éramos 3, 4 personas. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Yo creo que eso es asegurar el futuro del Vegadeo, más allá de las circunstancias deportivas, en el sentido de que puedes estar en segunda, en primera, en tercera, pero más allá de eso, yo creo que además anida en todas estas personas que entran ahora en el Vegadeo aquello de que hay que jugar con personas, con chavales que sean de la zona de Vegadeo. Cuando decimos de la zona de Vegadeo, yo siempre marqué entre Navia, Luarca y Barreiros por el otro lado, ¿no? Eso de traer, e incluso hay equipos en la zona que si entrenan en Mieres, entrenan en Gijón, entrenan en Oviedo, porque prácticamente toda la plantilla son de jugadores que están viviendo en Oviedo, Gijón. Yo creo que el Vegadeo tiene esa filosofía desde hace años, ya se cambió. Antiguamente sí había jugadores de fuera y no, pero yo creo que es bueno mantener que la configuración del equipo de Vegadeo tiene que ser con personas, con jugadores que, como decía antes, que estén entre Luarca, Navia y Barreiros por la zona de Galicia. Yo creo que eso, con la entrada de exjugadores y demás, yo creo que se va a mantener porque de lo que hablamos y tal es una de las preferencias, ¿no? De que haya jugadores de la zona. Aunque igual es prematuro en este momento, pero mirando lo que es la estructura del Verdadero Club de Fútbol, ¿se piensa meter más equipos en categorías inferiores o mantener lo que hay? Sí, hay un momento, en estos momentos hay, hablan padres y madres en el sentido de que a ver si puede haber juvenil el año que viene, ¿no? Hay unos chavales de Vegadeo que están jugando en Puente Nuevo y están jugando en Ribadeo y manifestaron las madres y los padres, digo delante de las madres porque ahora van más las madres al fútbol, manifestaron su posición en cuanto a ver si el año que viene tenemos un equipo juvenil. Entonces hay que tirar porque haya un equipo juvenil. Es verdad que está ahí la categoría cadete, que es un paso entre infantil, juvenil. La idea es que los infantiles que el año que viene, este año eran de primer año prácticamente todos, el año que viene serán de segundo año y estos serán, yo creo, los que, porque es un grupo precioso, ya saber jugar al infantil del Vegadeo da gusto, igual que a los demás equipos, ¿no? Pero no hay duda que la adaptación que tuvieron estos jugadores de venir a jugar a lo ancho del campo, a jugar 11 para 11, la verdad es que daba gusto verlos jugar en el Soutón. Por eso estos yo creo que van a ser los que van a cubrir el hueco este de los cadetes y los que vienen de abajo irán cubriendo los huecos que vayan dejando los jugadores que van subiendo de categoría. Por ejemplo, el Benjamín el año que viene suben 4 o 5 jugadores al Alevín. El Alevín también cumple alguno, entonces yo creo que ahí es bueno ya empezar a que la cadena esa sea realidad y repito, el equipo más complicado para configurarlo es el cadete. Y si el año que viene hacemos ya el juvenil, yo creo que es un paso importante para ir ya teniendo todas las categorías del fútbol. Sí, hay una pregunta que se me ocurre ahora mismo y que no le veo difícil solución en principio con los medios que hay actualmente. Cuantos más equipos, más partidos. Cuanto más partidos, peor se pone el campo. Si se quiere por otro lado, que el campo tiene que estar bien, ¿cómo se puede solucionar esto, Sabino? Porque Pero ya habíamos hablado, sí, no, habíamos hablado, hay un precontrato ya para hacer el campo de hierba artificial, el contrato que está en torno el presupuesto está en torno a los 850.000 euros. Entonces estuve hablando con el presidente de la federación como consecuencia del acto que asistí el viernes del homenaje a Vicente, exjugador del Oviedo, y el campo, como siempre dijimos, es de la Federación Española de Fútbol, pero ahora con el tema de la Dana de Valencia, allí parece ser que quedaron prácticamente o sea, un tanto por ciento muy elevado de campos destruidos. Entonces parece ser que van a dedicar una parte importante del presupuesto que hay para campos en la Federación Española a arreglar estos campos. Y entonces puede quedar un poco cojo el presupuesto de aquí para hacerlo esta temporada. Yo sigo insistiendo que, hombre, yo respeto lo de la Dana, no podía ser menos, ¿no? Estaría curioso. Pero sí es verdad que la zona occidental de Asturias no hay ningún campo de hierba artificial. Siempre digo, hay uno ahí en Barcia, pero es privado, es de la parroquia, no sé qué. Entonces, claro, cuando empezamos con el planteamiento de que hay que fijar población, ya hay un dato además, que la única modalidad deportiva que no tiene que no hay una instalación en los municipios digna y acorde con lo que tú decías de que hay mucha práctica, porque hay muchos equipos, es el fútbol, porque todas las demás disciplinas deportivas, baloncesto, voleibol, pádel,
¿cómo se llama? O sea, todo, ¿cómo se llama el otro hombre? El de Paddington, todos tienen instalaciones cerradas en perfectas condiciones, de lo cual hay que alegrarse. Al mismo tiempo, el fútbol que mueve chiquillos, niños y jóvenes y niñas, mueve de manera importante, resulta que es el que peor tiene instalaciones deportivas. Pues claro, si juegan, como tú muy bien dices, y el año que viene va a haber un equipo más de juveniles, lo cual es muy bueno para el fútbol en Vegadeo, pues claro, el campo va a sufrir. Entonces, no hay duda que la salida de los campos de hierba artificial, además de estos que hay ahora de última generación que llaman, pues no hay duda que primero, que se pueden evitar lesiones, porque ahora está viendo lesiones. O sea, yo ahora estoy viendo a un niño con una lesión, o sea, un chiquillo que con una lesión, entonces son los campos los que, y eso que nosotros dentro de lo malo, mantuvimos bien esta temporada, se mantuvo bien el terreno de juego, también porque la climatología fue bastante favorable. Pero no hay duda que si vas al campo de Tapia, al campo de Andés, por ahí, hay al campo de la Caridad, hay campos que la verdad es que estuvieron a veces impracticables. Por eso yo voy a insistir con el presidente de la Asturiana. Es verdad que tenemos solicitado una reunión con el presidente del Principado, porque siendo claros y concretos, la consejera de Cultura nos falló de forma alarmante. Sí hay que agradecer a la alcaldesa del Franco todo el trabajo y toda la mediación que hizo para que se nos recibiera en la Consejería de Cultura, pero después de pasar más de 2 meses sin contestación, lo único que hicieron fue poner en una posición difícil a la alcaldesa del Franco cuando no hay derecho, porque ella había trabajado a favor de la reunión, y por otro lado nosotros decidimos que ya no era interlocutor. Aparte que nosotros entendemos que los ayuntamientos, esto va a tener que ser una aportación del Consejo Superior de Deportes y de la comunidad, con lo que llaman ahora esto del Next Generation, que está muy de moda al decirlo, además suena muy bien en inglés, pero aparte de sonar muy bien en inglés, lo que tiene que sonar es el dinero para las instalaciones y demás. Yo creo que creemos que a través de este proyecto, vamos, de esto que hay ahora con Europa, pues habrá que trabajar para que venga dinero. Y que conste que nosotros, Vegadeo, tenemos una posición privilegiada a cierto punto, porque el campo es de la Federación Española. Entonces, al presidente de la Federación Española también le dije que coño, que si es una instalación tuya o de la Federación, lo primero que tienes, además es yo creo que en todo el occidente de Asturias es la única en toda Asturias debe haber muy pocas instalaciones que sean de la Federación Española. Por tanto, batallando con esto, hombre, esta temporada sería un poco complicado, pero para la siguiente hay que asegurar el tema, ¿no? A ver si nos recibe el presidente del Principado. Yo hablé con la secretaría y me dijo que en esta semana nos irían a ver cuando, aunque ahora que está con el tema de educación, posiblemente tendremos que esperar una semana más, ¿no? Esperemos que se cumpla. Sí, no. Yo creo que sí, yo creo que el presidente del Principado, a las entrevistas, yo por lo que me comentaron, vamos, es sensible a las entrevistas y más a Occidente. El Occidente, yo creo que el presidente del Principado lo tiene en cuenta, ¿no? Y no solo que os reciba, sino que también se moja. Sí, no, yo creo que ahí, a partir de ahí, empezará, lógicamente, él, A mover los hilos. claro, pondrá sobre la mesa todas las posibilidades que hay. Habrá que ver con el Consejo Superior de Deportes y demás, ¿no? Para mover ese dinero. Nosotros pedimos que son 8 clubs los que la zona occidental, incluyendo Gual, que estamos en la solicitud del campo de hierba artificial, entendemos que habíamos planteado uno por año, o sea que tampoco es pedir mucho el que se construya un campo de hierba artificial por año para la zona occidental de Asturias, esa zona occidental que todo el mundo dice que hay que fijar población. Pues una forma de fijar población es que los chavales de la zona pues puedan jugar al fútbol sin tener muchas dificultades en cuanto incluso a la condición física por el estado de los terrenos, ¿no? Si hay que esperar un año por el campo, ¿se prevé algún tipo de intervención en el actual? Sí, eso Lombardía es el que más está sobre ello, y sí, habrá que hacer algo porque hay zonas, por lo menos, buscar una forma de, como decía aquel amigo mío, de alisarlos, es decir, que haya zonas, aunque sí es verdad que desde fuera del campo tiene un aspecto Sí, sí. favorable, pero es que después el balón dentro va como un conejo, va saltando como un conejo, porque hay ciertas irregularidades, ¿no? Pero sí es verdad que desde fuera tiene, pero bueno, hay que hacer alguna actuación. Intentaremos sacar también el dinero a la federación, ¿no? Como está el tema de la iluminación esta.
Sí, porque yo quiero recordar el dinero que se había gastado en el campo del Este, en la calidad y cómo está ahí el campo. Que Sí, claro. está prácticamente como el de aquí, ¿no? Prácticamente, pero Entonces es eso lo que, por eso los campos de hierba artificial, que a mí personalmente, si te soy sincero, yo prefiero el campo de hierba natural, ¿no? Porque el campo de hierba artificial está bien, pero el campo de hierba natural es el que da más sabor a, es la esencia del fútbol. sí, está sabor al fútbol, ¿no? Oler la hierba y todas estas cosas, bueno, pues esto es un poco romántico, ¿no? Pero la realidad es que los chavales adquieren mejor técnica en un campo de hierba artificial porque son el campo regular y pueden tener mejor técnica. Yo siempre, antiguamente siempre se ponía de ejemplo al Athletic de Bilbao, decía que era el Athletic de Bilbao se caracterizaba por ser un equipo de fuerza. ¿Por qué? Porque los campos del norte siempre estaban hechos un desastre, había barro. Yo recuerdo en el Oviedo barro prácticamente en todo, y aquella temporada el Oviedo quedó el tercero en primera división, cosa curiosa, porque los del norte siempre ganaban, cuando venían los del sur aquí al norte pues siempre perdían. Entonces el Athletic Bilbao se decía que era fuerza, sin embargo cambiaron a campos de hierba artificial y sigue habiendo jugadores excepcionales en el País Vasco. Hablando de la primera plantilla, no sé quién de los dos me puede contestar. Podemos decir que tenemos, o que sí, casi la mayoría de los jugadores. Sí, por lo que tengo hablado con Pelayo, hay solo 4 o 5 bajas, que es modesto porque abandona el fútbol. Fabio toma un descanso también, y Marcos el de Ribadeo y Javi el delantero. Esos son los chicos que a día de hoy, y los 2 porteros. Son 6 goles. De los dos porteros es uno, es muy Sí, significativo, muy los importante. porteros son complicados los porteros a encontrar. Efectivamente. Bueno, imagino, Sabino, que si se juntan todas esas plazas y se rellenan, que el objetivo, ¿cuál va a ser del club para esta temporada? ¿Volver a mantenernos o miramos un poco más arriba? Hombre, ahí contestaría Pelayo. Yo creo que Pelayo al configurar la plantilla puede hacer una valoración de en qué posición podemos estar, ¿no? Ahí es más una valoración deportiva que una vez que esté configurada la plantilla y él vea cómo las posibilidades, será una pregunta que mejor responde él, ¿no? Ahora la idea es seguro mantenerse y si se puede ascender, pues ascender, ¿no? Este año quedó demostrado que poco faltó, ¿no? Para entrar en el playoff. Sí, pero yo creo que eso, primero mantenerse y después entrar a poder ser en el playoff o incluso en el ascenso directo. Porque ahora ya que estamos en esta categoría donde los clubes, bueno, ahora tendremos, hoy Juan, como decías tú, Treviese Cornellana, o sea que uno de Occidente cae para acá, o sea, cae en nuestra categoría. Entonces tendríamos al Navia, al Treviense, al Cornellana y al Guad. Ya, bueno. Entonces, bueno, ya seríamos 5. Bueno, ya sería mejor que se irían aumentando los equipos de la zona, porque no hay duda que en la tercera regional teníamos 7 o 8, ¿no? Y a ver si para el año que viene se ufé más. Entonces, lo primero es mantenerse y lo segundo, si se puede optar desde el punto de vista deportivo, repito, Pelayo valorará, ¿no? Las posibilidades que hay. Pues adelante, ¿no? Bueno, sabemos que estuviste el viernes pasado también en el homenaje a Vicente, jugador del Oviedo Club de Fútbol. Supongo que sería un acto muy emocionante, ¿no? Sí, porque Vicente, ya el apodo que tiene lo dice todo. Todo el mundo lo llama Vicentón. Porque no solamente es alto, sino que es tan alto como bueno, como persona primero, ¿no? Yo con Vicente coincidí en el Vetusta, con Vicente coincidí en el Uni, en lo que se llamaba antes el CAO, y con Vicente coincidí en los dominicos, o sea, en los dominicos, o sea, y Vicente, pues bueno, lo llevé cuando yo estaba en la Unión Deportiva Las Palmas, lo llevé de director deportivo a la Unión Deportiva Las Palmas. Vicente es la bondad hecha fútbol y él sabía que no tenía cualidades técnicas como para controlar el balón, pasar, centrar, estas cosas, pero Vicente era un defensa tremendamente efectivo. Tenía aquella entrada famosa de tirarse al suelo y quitar el balón. Es verdad que cuando él jugaba había otros cuadros en el campo, ¿no? Antes, él no empezó con el 3-2-5 que había antiguamente, ¿no? Yo creo que ya estaba en el 4, por eso tenía el número 6, porque el 5 lo llevaba Tensi. Él jugó ya en el 4-4-2, cuando los dos extremos bajaron y quedaban arriba dos delanteros. Eso, Vicente es Vicentón, pero Vicentón no en el sentido negativo de la palabra, sino Vicentón, porque es una gran persona, siempre fue, entrenó y era una persona que llegaba a los jugadores. Vicentón, deportivamente, yo creo que es historia
Es historia del Oviedo, con Tensi, con Tony. Son historia del Oviedo y los que somos del Real Oviedo, pues hombre, a Vicente lo tenemos como referencia, igual que a Tensi y al igual que Tony. Y son los jugadores que yo creo, hombre, después hay uno de la zona que era un buen jugador que lo truncó con la selección española, le rompieron la pierna que tenía con la selección española sub-18, que era de aquí de Barres, Chuso. Chuso también era un jugador, iba a fichar por el Real Madrid y tuvo la desgracia que jugando en el Molinón, vaya por Dios, en el Molinón, pues resulta que le rompieron la pierna y aquello hizo parar un poco la proyección de Chuso, ¿no? Sí. Y Chuso era de Barres, la familia. Bueno, ya para finalizar, Sabino, como presidente que fuiste del Real Oviedo, como aficionado que eres del Real Oviedo, ¿cómo ves el playoff? Muy mal. Yo creo que nos tocó el peor equipo que nos podía tocar. Al Almería, yo lo vi jugar esta temporada varios partidos y es un equipo que tiene una delantera, o sea, tiene una delantera buena. Es un equipo, para mí, el más fuerte que nos podía tocar era este, ¿no? Pero el Mirandés sí, el Mirandés tiene la peculiaridad que tiene aquel campo allí, el campo del Mirandés, que allí te pueden meter atrás, porque son más ojo. Es una plantilla joven, la del Mirandés, es curioso. Y sí te pueden meter atrás. Y el Racing, el entrenador juegan bien al fútbol, pero mira, nosotros los miércoles solemos tener una tertulia de jueces y abogados en Oviedo. Yo suelo ir alguna vez. Y allí hay uno que es del Racing cerrado, pero cuando iban los primeros con 9 puntos de diferencia contra 9 puntos de diferencia en relación al segundo, le dije, ten cuidado a ver si entráis o no entráis en el playoff de ascenso, porque ese equipo juega bien al fútbol, no hay duda que juega bien al fútbol. Pero no es de la categoría. El Oviedo tampoco juega bien al fútbol. Lo que pasa es que el Oviedo es resultadista. O sea, el Oviedo sin jugar al fútbol tiene resultados buenos. El último partido, yo que estuve ayer, allí, pues jugar, no jugaron. Pero ganaron 2-1, ¿no? Entonces, el Racing juega bien al fútbol, pero es un jugar bien al fútbol blando. No es un jugar bien al fútbol con superioridad, ¿no? En el campo. Pero bueno, a ver si el Almería. Lo jorobado es que pasemos a la Almería y después nos tumbe el Mirandés o el Racing. Yo lo veo complicado lo del Oviedo con el Almería, lo veo complicado. Bueno, pues nada, a ver qué pasa, a ver si hay suerte y podemos tener un equipo en la primera división. Y en cuanto al equipo local, que se puedan cumplir todas las categorías, que se puedan rellenar equipos y que el primer equipo, la primera plantilla, que esté lo mejor posible. Si me dejas una cosa, Por yo favor. quisiera terminar agradeciéndole a José Manuel el gran trabajo que hizo en el Vegadeo. Yo quisiera quedar constancia de ello. Pues muchísimas gracias, Sabino. ¿Algo que tengas que preguntar, Izar, o comentar? No, en principio nos pondremos a trabajar a partir a partir de ahora ya que viene la feria de muestras y miraremos a ver qué podemos conseguir de cara a la temporada que viene. Pues muchísimas gracias a los dos. Un saludo. Bueno amigos, pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast en el día de hoy. Como siempre, esperemos que sea de su agrado. Y como dijimos al principio de este episodio, sabéis que es nuestra último de esta temporada, José Antonio. Bueno, pues nada, llegamos a la 30 edición de este podcast, que no contábamos con ello al principio. Nosotros empezamos así un poco para pasar un poco el tiempo, pero nos fuimos enganchando a esta forma de comunicar nuestras inquietudes y nuestra visión de la segunda división en principio, después del deporte local, de actividades juveniles, y yo creo que esto es interesante, con lo cual le deseamos a toda la audiencia y a todo el mundo en general, un buen verano, que lo cojan con calma, que disfruten, que descansen y que sean felices. Y en la medida de lo posible, quiero que sepáis que por parte nuestra, de todo el equipo que hacemos Liga 2, que en la próxima temporada contamos estar aquí y a poder ser un poco más reforzados y siguiendo contando con nuestros colaboradores habituales. José Antonio. Bueno, pues eso es. Vamos a ver si se incorpora gente y aceptamos ideas, siempre y cuando sean positivas y que cultiven un poco y que informen de lo que pasa por la comarca. Y nada, en eso estamos abiertos a toda cualquier exposición que se nos pueda comunicar. Y ya para terminar, dar las gracias a todos los clubes de nuestra villa, porque sin su colaboración este programa no podía haber salido adelante. Lo dicho, muchísimas gracias.
estar ahí, que paséis una feliz feria de muestras. Por supuesto, le deseamos a todo el mundo pues relajo y felicidad y que lo pasen bien y a disfrutar. Y un buen verano y nos vemos en el mes de octubre, septiembre. Veremos cómo van los acontecimientos. Exactamente. Y hasta entonces y después, salud y paz. Un saludo muy cordial para todos vosotros. De todo el equipo de Liga 2.